regular. Realmente es un tema sobre este aspecto sobre la muerte celular programada. Realmente siempre como de costumbre tenemos que poner aquí lo que son las competencias. Aquí tenemos lo que ustedes deben de saber o responder cuando acabe este capítulo o lo que también yo voy a decidir cuando tenga que evaluarlos, ¿cierto? Saber describir qué es apoptosis, cuál es la importancia que tiene en nuestro organismo realmente esa muerte celular programada. Ahí también pueden ver ustedes claramente las competencias específicas, ya para ser más precisos sobre aspectos, sobre las vías que normalmente eh, que se ocurren cuando se inicia o se dispara este proceso de apoptosis. Ven, miren, acá, primero la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué es la apoptosis? Bueno, como lo dije hace un momento, la apoptosis es un tipo de muerte celular en la cual los organismos o las células programan ante ciertas circunstancias todo un proceso que desencadena en la muerte de la célula sin tener que comprometer el medio en el cual están. Esa es una muerte silenciosa prácticamente. No es muy diferente a la necrosis, donde todo el contenido celular se vierte al medio y prácticamente termina por provocar una infección o inflamación. La apoptosis no, es más que una muerte que la célula programa ante ciertas circunstancias, algo que no se puede remediar, pues la célula automáticamente programa todo un proceso de reacciones para que la célula termine muriendo, pero sin comprometer el medio o el entorno, es decir, diferente a lo que es la necrosis, que termina en una inflamación. Acá abajo dice, ¿por qué se dice que es una muerte celular programada? Justamente este término a veces hemos discutido y algunos colegas que a veces no son de la especialidad me dicen, pero programa, uno piensa que ese programa es como lo decimos, algo escrito. Bueno, no, lo del programa es que sigue un proceso enzimático. No es que toda célula tiene ya un programa y tiene que morir, no, no. Simplemente el término de programada, muerte celular programada, es que cuando ocurre un hecho, un daño, una injuria en una célula y ese daño no se puede reparar, la célula automáticamente comienza a iniciar un proceso de reacciones, una tras otra. Si comienza una, quiere decir que hay una segunda, una tercera, una cuarta, y que termina finalmente en la muerte de la célula. Eso es el problema, no es que sea que todas las células obligadamente llegan a un tiempo de vida y tienen que morir bajo la forma ya, mejor dicho, esté o no esté mala. Solamente esos programas se inician, se disparan cuando la célula ha sufrido un proceso, un daño. También puede ser por envejecimiento. Las células que ya envejecen automáticamente han ido acumulando una serie de daños y por lógica eso termina despertando un sistema que se denomina apoptosis, que consiste en una serie de etapas enzimáticas que conducen a la muerte de la célula sin provocar inflamación. A eso dice que está programado. No es que obligadamente una célula tiene un reloj y para ese momento comienza a morir, no. Simplemente es el acúmulo, puede ser por envejecimiento, se acumulan los daños, o puede ser un daño que ha ocurrido en un momento inesperado. Se programa se organiza toda esa secuencia de reacciones que terminan finalmente en la muerte de la célula. A eso se refiere que es una muerte celular programada. La célula programa, la célula inicia de acuerdo a las circunstancias. ¿Y qué quiere decir programa? Una secuencia de varias etapas enzimáticas. Bueno, ese término de apoptosis ya lo habíamos referido, que se refiere a esta caída prácticamente, o ir lejos de algo. Un pétalo de una flor ya llega un momento en que en la base de ese pétalo empieza a morir por apoptosis y ese se desprende y va a caer. Igual un fruto maduro de una planta realmente se maduró demasiado y en la base de ese fruto empieza a sufrir
una serie de células que mueren y ese fruto cae. A ese término, a eso se refirió el término inicial de apoptosis, cuando se observó de que por qué se caen los pétalos, por qué se caen las hojas de un árbol en el otoño, por qué cae un fruto cuando está muy maduro, cuando empezaron a observar de que realmente allí, en la base de de estas, de estos órganos, sean hojas, pétalos u, o frutos, realmente allí ocurría una muerte de células, pero una muerte que ustedes pueden ver no es pues una infección ni nada por el estilo, simplemente es una muerte normal. ¿Qué importancia? Eso es importante tener en cuenta. Realmente, ¿cuál es la importancia de la apoptosis? Está presente en todos nuestros organismos. Aquí tenemos, en primer lugar, es la mantención de un número constante de células mediante la eliminación de las redundantes. Eso tiene una simple lógica. Todo tejido tiene una cierta, mejor dicho, un cambio, un número constante de, de células, una densidad, digo mejor, una densidad celular. Si esas células se extienden más allá de lo normal, automáticamente hay un sensor que indica de que ese exceso de células, que ya no es lo normal en ese tejido, deben ser eliminados. ¿Cómo se elimina? Por apoptosis. Eliminación de células potencialmente peligrosas, a lo que me refería inicialmente. Una célula que ha sufrido una injuria o un daño, sea interno o externo por agentes externos, realmente un daño que no se puede reparar, automáticamente esto despierta, alerta al sistema de muerte por apoptosis. Función inmune, también algo parecido a lo anterior, aunque una cosa diferente. Una infección viral que puede conducir a ciertos cambios, a ciertas alteraciones en el comportamiento de las células, pues inmediatamente ante esa presencia de agentes infecciosos virales, inmediatamente se despierta el sistema de muerte por apoptosis. En este caso estaría resguardando nuestro organismo contra agentes externos, prácticamente en una función inmune, se le podría decir. Y la remodelación de tejidos embrionarios y organogénesis. Eso podemos darnos cuenta fácilmente cuando tenemos durante nuestro desarrollo, no solamente nuestro, cualquier organismo, cualquier mamífero, o también pueden ser insectos, pueden ser batracios. Por ejemplo, en un estado embrionario o larvario tienen una forma y generalmente van cambiando de forma, van remodelando tejidos. Aquí realmente observamos claramente, por ejemplo, un caso, ¿por qué los renacuajos tienen cola y después poco a poco se van reabsorbiendo? ¿Cómo se reabsorbe? Esa reabsorción implica una muerte de células por apoptosis, que no son ya necesarias para la etapa que le viene posteriormente. Igual ocurre en nuestro organismo, como por ejemplo durante la gestación. Tenemos un exceso de neuronas, acá lo he puesto. 50% por lo menos de la mitad de estas tienen que ser eliminadas y ya no son necesarias. Eh, Luego la apoptosis también participa en la evolución de los órganos, como el timo. Hay en la involución, por ejemplo, del timo, cambios celulares que se inician en la menstruación y en glándulas mamarias. Todo esto realmente, todos estos cambios, toda esta densidad de células son realmente, o modificaciones, son células que tienen que ser eliminadas de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al metabolismo, eliminadas. ¿Y por qué se eliminan? A través del mecanismo de apoptosis. Es decir, que eso lo tenemos todo el tiempo funcionando. La apoptosis es algo muy importante, algo muy útil. Así como al final vamos a ver, hay enfermedades que se dan por falta de apoptosis. Es decir, una célula que sufrió un daño, una célula que se transformó y que no fue eliminada, puede ser ya la consecuencia de un cáncer, por ejemplo. O también hay circunstancias donde la apoptosis comienza a desconocer y a activarse sin haber recibido ninguna orden. Caso de muchas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, ¿no? Todo eso es para que vean cómo también hay situaciones de daños
o de enfermedades por apoptosis, por falta o también por exceso. Aquí tenemos el caso de la apoptosis. Si una célula sana, podemos ver allí en el centro he puesto un núcleo. Voy a poner el puntero que me estaba olvidando. Aquí tenemos, por ejemplo, esa célula. Aquí ponemos los cromosomas. He hecho algo de 5 cromosomas. De estos 5 ha sufrido una injuria y, por ejemplo, ha sufrido un daño 2 de ellos. La célula intenta repararlos, los repara y el daño no prospera y se han reparado errores y la célula sigue viviendo normal. Pero ¿qué pasa si sobre este daño esos errores no repararon todos, solamente uno, y persistió el otro? Y todavía tras esto hay una injuria adicional, se aumentaron a 3. Ante este hecho, ya es la célula incapaz de reparar esos errores que han ocurrido aquí. Y por tanto, la célula es llevada o conducida a morir por apoptosis. Esta es la característica que ahorita vamos a diferenciarla con respecto a lo que es la injuria. Perdón, a lo que es la daño, muerte por destrucción de células, o sea, por necrosis, ¿cierto? Aquí tenemos las diferencias de cambios morfológicos, en primer lugar, que ocurren ante la necrosis y la apoptosis. Célula necrótica, la célula se hincha, en este caso se encoge, en la apoptosis. Los orgánulos, u organelas, como quisiéramos llamarle, aquí se dañan, se destruyen. Aquí no se dañan, simplemente se van a englobar, como vamos a ver más luego, en vesículas, pero sin que tengan que destruirse. Aquí la cromatina está prácticamente alterada, está fraccionada, cortada. Aquí solamente lo que hace es marginarse, irse adherirse a la membrana nuclear, pero no se fragmenta, no se corta todavía. La célula se lisa, se rompe. Aquí se forman cuerpos apoptóticos. No hay ninguna destrucción. Orgánulos destruidos, aquí están intactos, están englobados dentro de estos cuerpos apoptóticos. Cromatina destruida, aquí la cromatina está fraccionada solamente en pequeños trozos que vamos a ver ahorita. ¿Cómo son esos trozos? Aquí es indistinta. Acá es llegando una cierta característica que da el hecho de que cuando uno le analiza, le encuentra fragmentos de múltiplos de 200 pares de nucleótidos, ¿no? En cambio aquí es una destrucción total, indistinta. Contenido celular liberado, acá están, en el momento en que las organelas están en cuerpos apoptóticos, no se libera el contenido celular. Aquí ocurre, en la necrosis ocurre inflamación, aquí solamente hay fagocitosis. Estos órganos intactos son fagocitados. Y la fagocitosis aquí ocurre, pero básicamente al final. Aquí no ocurre, no hay inflamación. Esas son las características más conocidas y automáticamente ya ustedes pueden darse cuenta de que en este cuadrito casi seguro que yo voy a tener que incidir en hacer alguna pregunta, porque eso es la base, eso es lo que deben ustedes de recordar de todo lo que estoy hablando. Esto es lo mismo prácticamente que lo anterior, creo que podemos pasar para no dilatar mucho, solamente que le he ampliado un poquito más en algunos aspectos, sobre el ADN, sobre, a ver, acá el ARN ribosomal, degradación irregular, pero casi al decir ARN, ADN, estamos hablando de ácidos nucleicos. Prácticamente es lo mismo, solamente un poquito más ampliado. Ustedes lo van a leer y van a encontrar esas cosas que son solamente añadidas para reafirmar o profundizar algunos aspectos. Acá miren, eso es importante tener en cuenta. Eso que les dije que el ADN se fragmenta en uno y en otro caso se destruye. En la necrosis el ADN realmente se destruye. Y cuando uno hace el bandeo electroforético, que es todo esto, miren cómo es el control. El ADN es una molécula muy grande. Y cuando uno analiza, se ve como una sola aquí. Eso que estoy señalando es donde estaría nuestro ADN genómico.
¿Cómo se observaría si ese ADN ha sufrido apoptosis? Igual, cuando se analiza el ADN, se extrae la muestra de ese ADN, no va a ser uno, se ve ahora que hay, miren, estas banditas, una más pequeña, otra, otra y otra. Si esta fue de 200 pares de bases, esta es de 400, esta es de 600, esta es 800, esta es 1000. Y miren acá todo ese bandeo. Va más o menos aproximadamente, estos pesos moleculares de estas bandas son de aproximadamente 200, 180 a 200 pares de bases. Ahí te vamos a explicar por qué razón. Pero miren, entonces son múltiplos de este 200. Esto como es más pequeña, migra más rápido. Esta como es un poquito más pesada, migra menos. Esta como un poquito es menos pesada, pues, y al final se ve ese aspecto de escalera, así se le llama, del ADN en el caso de apoptosis. En la necrosis se ve un barrido. Eso se llama barrido de cometa. Acá prácticamente no hay el ADN, totalmente se ha destruido. Es típico, uno observa, analiza el ADN y puede darse cuenta fácilmente de que aquí, donde ha habido apoptosis, simplemente observando este aspecto de banda en escalera que tiene el ADN de esas muestras. Aquí está ahora la explicación de repente más clara. Este es el ADN que se organiza en esta característica de cilindritos, como ven ustedes, que vienen a ser los nucleosomas, que son las histonas envueltas por dos giros de ADN. ¿Cierto? Aquí viene uno, da uno, dos vueltas, agarra otro, da otra vueltita, va al otro, y así se van organizando. Ese es el primer nivel de compactación, ¿cierto? Pues bien, estos, el ADN, cada giro, aproximadamente estos ADNs que dan la vuelta aquí, rodean a este nucleosoma, aproximadamente cuando se ponen en forma lineal, son 200 pares de bases. Y estas, las nucleasas, cuando ocurre la apoptosis activa enzimas nucleasas que cortan estos sitios, es decir, entre nucleosoma y nucleosoma. Y por tanto van a cortar aquí, van a cortar aquí, aquí y aquí. Si vemos que eso corta, va a dejar esos sectores. Y cuando estos se estiran, van a quedar más o menos entre 180 a 200 pares de bases. De repente aquí cortó a eso solamente uno solo y va a dar 200. Pero acá de repente dejó dos. Aquí nos va a ser 400. Y tenemos así, y de repente dejó tres. Entonces al final comenzamos a observar estas banditas que corresponden a al bandeo en escalera de nuestro ADN cuando ha sufrido apoptosis. Fácil de observar. La característica de la apoptosis frente a lo que es la necrosis. En apoptosis, esta es la célula normal. Si esta célula va a sufrir apoptosis, en primer lugar, esa se encoge. En necrosis se hincha y se destruye todo su contenido de ADN, todas sus organelas se destruyen, da lugar a todo ello. Como ven ustedes, muy bien sabemos de que en las células hay una serie de enzimas. Imagínense si aquí hay ruptura de todas sus organelas, también se romperán los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Organelas que están repletas de enzimas degradativas. Comienzan a digerir todo, básicamente una destrucción total. Ante esto, ¿qué va a pasar? Inflamación. Esto no ocurre aquí. Aquí el ADN se margina, las organelas se mantienen intactas y lo que hace es aquí apoyarse primero y formarse estas pequeñas vesículas que son llamados cuerpos apoptóticos. Después estos cuerpos apoptóticos, conteniendo a cada una de estas organelas intactas, son devorados, por así decir, por los macrófagos y no ocurrió ninguna inflamación. No hubo derrame del contenido lisosomal, que son los que generalmente provocan la inflamación. Aquí no hay inflamación. Esta es la característica más notoria, entonces, de morfológica que se puede apreciar aquí entre apoptosis y necrosis. Acá tenemos esta imagen como un leucocito, un glóbulo blanco,
normal y cómo es apoptótico. Aquí estamos viendo ese ampollamiento que finalmente se van a desprender, que son los cuerpos apoptóticos, conteniendo a las organelas intactas, pero no destruidas como hubiese ocurrido en una necrosis. Da lo mismo como empieza, primero comienza con algunas hinchazones y termina prácticamente ya la célula totalmente convertida en puros cuerpos apoptóticos, ¿no? Que se van desprendiendo poco a poco y cada uno de estos van a ser devorados, van a ser tomados por los macrófagos, pero no hay inflamación. Otro también para remarcar cada vez más todo esto, célula en inicio, en cómo se empieza a encogerse, luego esto comienza ya ligeramente a empollarse, formación de ampollas, se condensa el núcleo, aquí ya comienza a aumentar más ya el ampollamiento, se comienzan a fraccionar prácticamente estos allá desprenderse estas vesículas o cuerpos apoptóticos que finalmente son fagocitados por los macrófagos. Aquí no hubo en ningún momento ruptura de contenido celular, por lo tanto no tiene por qué haber inflamación. Miren, aquí tenemos en esta tabla algunos factores que modulan, es decir, factores que van a decidir cuándo este proceso puede acelerarse, puede darse o cuándo no. Hay factores externos que desde afuera nos pueden inducir, pueden favorecer la presencia o que se dé o no se dé la apoptosis, pero también hay factores internos o genéticos. Entre los factores externos podemos mencionar aquellos que estimulan a la apoptosis, radiaciones ionizantes. Estos pueden provocar daños en nuestro material genético, en nuestras proteínas funcionales, radicales libres, radicales de oxígeno, los ROS, ¿cierto? Radicales libres de oxígeno. Lipoproteínas de baja densidad, ojo, esas las oxidadas, ¿cierto? Esas que son las más dañinas para formar esas placas ateromatosas, que son atribuidas a lipoproteínas de baja densidad y que son oxidadas. Drogas citotóxicas, que muchas de ellas son agentes alquilantes, pueden provocar daños en el ADN, alterando su expresión. Antimetabolitos, antagonitas hormonales, glucocorticoides, ciclosporina A, todos son drogas que de una forma u otra pueden provocar daños, no solamente en el ADN, que por lo general lo es, también pueden provocar daños en algunas otras estructuras celulares, que de igual modo van a indicar un daño y por lo tanto despertar a este proceso apoptótico. Citoquinas como el factor de necrosis tumoral, este factor de crecimiento de tiroides, la interleuquina 1B, entre muchos otros. Receptores transmembranas, estos dirigidos por FAS, que lo vamos a ver ahorita, estos por este factor de necrosis tumoral. En fin, hay muchos receptores transmembrana que están implicados directamente con la muerte por apoptosis, ya que estos receptores generalmente tienen lo que se denomina estas muertes, dominios de muerte, ¿cierto? Que lo vamos a ver de repente en la siguiente o ahora si es que nos alcanza el tiempo. Supresores de apoptosis. Aquí tenemos factores como el caso, así como aquí hay estimulantes, también puede haber agentes que suprimen la apoptosis y no se da cuando debería dársele, si es que esos no funcionan. O también cuando hay casos donde la apoptosis está trabajando insulsamente, tiene que ver también decirle un momento y decir, un momentito, todavía no trabajes. Aquí tenemos los factores tróficos de crecimiento, tenemos una serie de interleuquinas. Como acá tenemos también el factor de crecimiento epidermal. Son muchos de estos factores que suprimen los factores. Así como hay estimulantes, los hay también supresores. Los dos necesariamente tienen que ser presentes. Unos cuando son necesarios y otros cuando son innecesarios. Genes estimulantes de apoptosis. Eso ya viene a ser factores
genéticos internos, genes que estimulan la apoptosis. Aquí tenemos una serie de genes que tienen, como acá, miren, aquí tenemos el famoso P53 y esta BLCX6. Bueno, los BLCL, que son una familia muy grande de proteínas que están comprometidas directamente con la apoptosis. Cuando hay un daño, aquí está, miren, P53, conocido como el gendarme del genoma, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Genes supresores, así como hay estimulantes, también hay expresores internos, también otros que suprimen. Aquí tenemos la BCL2 y la BCLXL, que también son genes que tienen que ver también con la supresión. Es decir, los dos tienen que trabajar de la mano. Una cuando es necesario que esté presente y otro que suprima cuando ya no es necesario. Todo está perfectamente regulado. Por eso que es un programa, no por otra cosa. Componentes principales. Componentes principales que participan en la apoptosis. Proteínas adaptadoras. Miren, aquí podemos decir que son los actores, son los responsables de que se dé o no se dé la apoptosis. Proteínas adaptadoras, tenemos aquí este FADD, el TRAB. ¿Qué vienen a ser estos? Son proteínas que tienen un dominio de muerte, activado por FAS. Eso quiere decir FADD, dominio de muerte activado por FAS. Aquí podemos tener otro dominio, son proteínas adaptadoras con un dominio de muerte activados por receptor de TNF-alfa. Todos estos son proteínas que sirven como receptoras y que tienen dominios de muerte para poder transducir la señal hacia la muerte de la célula. Y ahí también tenemos otros. Todos son proteínas que tienen estos dominios, son receptores, dominios de muerte. Proteínas efectoras. Aquí tenemos las famosas caspasas. Estas caspasas que vienen prácticamente a ser esta cisteína aspartato liasa, ¿cierto? Es decir, son proteínas que tienen la capacidad de cortar por el grupo carboxilo un resto de aspartato. De ahí viene el nombre de caspasas. Son cisteína proteínas. Proteínas reguladoras. Toda la serie de la familia grande, enorme, de la familia llamada BSL, que ahí tenemos entre ellas, se puede sacar el ejemplo, la BSL2, pero es una familia llamada generalmente como BSL. Entonces, estos son los componentes principales que participan, proteínas involucradas, como le he puesto aquí, en la apoptosis. Proteínas adaptadoras son receptores con dominio de muerte, proteínas efectoras, las que realmente hacen el trabajo, y estas son las que regulan, las que van a decidir cuándo sí y cuándo no. Estos tienen que estar trabajando en conjunto, ¿no? Para que hagamos, tiene que alguien escuchar, una proteína adaptadora, un receptor, luego dar la orden, las que trabajan. Estas trabajan siempre y cuando hayan sido una orden, y luego decir, y estas van a decir cuándo deben de trabajar estos o todo este sistema y cuándo no. Aquí viene más directamente el término, que supongo aquí escrito. Le he aumentado estas cositas porque como ahora ya no es la clase presencial, sino a través de este medio, pues va para que sirva también esto como una forma de que ustedes estudien de aquí, que por eso que ahora está ya con más letritas, esas diapositivas le he aumentado letras, más escrito, lo que normalmente yo no acostumbro a hacerlo. Aquí, por ejemplo, acá les pongo la definición que viene y dice, ¿de dónde viene la palabra pues caspasa? Las caspasas son cisteína proteasas, que son proteínas que en su grupo activo, centro activo, presentan un grupo de cisteína, por eso se llaman cisteína proteasas. Porque también acá dice cisteína, que es la que participa, la que media la ruptura de las proteínas. En el caso de las caspasas de corte se produce, dice, a nivel del aspartato, que viene el nombre de cisteinil, aspartato, proteasas o liasas. ¿Ve? Estos son prácticamente el nombre de donde viene de caspasas. Bien, acá, según su función, cómo se clasifica a las caspasas, como inflamatorias, participan en la maduración de citoquinas como la interleuquina 1 beta o interferón, también la interferón.
Aquí esto es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son las inflamatorias? Las caspasas 1, 4 y 5. Efectoras. Cuando digo efectoras son aquellas que van a trabajar, las que realmente participan cortando, haciendo ese proceso de cortar en estos restos, en ese dibujito que les puse antes, cortando estos grupos carboxilos del aspartato en sitios específicos. ¿Cuáles son? Las caspasas 3, 6 y 7, no se olviden. Ya creo que cuando ustedes han visto, yo he preguntado, siempre pregunto por esas cositas. ¿Cuáles son las caspasas efectoras? Y las reguladoras. Normalmente están las 9, la 8, esa FLIS también llamada así, y que activan a las capacidades. O sea, estas son las que activan esas otras. Y estas otras son las que realmente, estas son las que llevan a cabo el trabajo. Son las que trabajan en realidad, pero son reguladas, vigiladas por normalmente la 9 y la 8 que está, casi están en todas las que yo, las diapositivas y de imágenes que pongo más adelante. Te van a dar cuenta, yo les voy a hacer recuerdo también de eso. Y aquí tenemos las proteínas, sustrato de las caspasas. Miren, antes de esto, no sé, aquellas son las... Esta clase era, quisiera saber, ¿ustedes tienen algo más adelante, ahorita? Porque quisiera avanzar un poquito. Recuerden, el lunes hay un cruce, tengo un cruce de horarios, entonces miren, estoy pensando, como estamos muy súper adelantados en esta parte teórica, de repente podemos, taller sí hay el lunes, pero la teoría a la primera hora no voy a poderla hacer, porque también tengo un cruce y eso más bien no se puede porque estos alumnos de primer año tienen otros cursos casi inmediatos. Entonces yo tengo ahí también que hacer teoría. Por lo tanto, con ustedes no podía terminar este capítulo allí. Le estoy preguntando ahorita entonces a ustedes si me pueden dar unos 10 minutitos, siquiera para avanzar un poquito, y ese otro, y lo que estaría faltando lo terminaríamos después del taller del día lunes. ¿Está bien? La cita Tracy me puede decir, la que es delegada, o cualquiera que esté por allí. Me dan unos 8 minutitos porque ya se pasó. Me dan 8 minutitos para avanzar un poquito más. O no pueden. A ver, quiero escucharlos. ¿Alguien? ¿O se han ido todos? Doctor, buenos días. ¿A qué tal? ¿Puedo usted Sí, continuar? un poquito más. Ya. Entonces, sí, con la venia de ustedes, mejor me van a dar unos 8 o 10 minutitos más, ¿ya? Para avanzar un poquito más, puesto que he tenido un poquito de dificultades a instalar esto porque me está fallando cada vez más. Ya, entonces, miren, ¿Puede usted no me aquí, continuar? Creo que ya, no tenemos otra clase. sí, a la siguiente clase ya continúo, ya vamos a quedar después. Entonces, miren, a ver, entonces, miren, aquí cuando hablamos de proteínas sustratos, hablamos de proteínas blanco, de las caspasas. Tenemos la proteína blanco, la PARP. Esa la conocen, la vamos a ver también en una práctica adelante. La PARP, esta poli-ADP, polimerasa, ¿cierto? Miren acá, el sitio, como ven ustedes, esta es una de las más conocidas, la PARP. Otra que es también muy conocida aquí, hermano, es esta actina G. Todas son, pero aquí las que les estoy indicando son proteínas que las vamos a ver con más frecuencia. Esta pro-interleuquina 1 beta, la laminina A y B, la fodrina, la actina G, son las más conocidas, pero de todas ellas, la PARP es la que está más estudiada y por eso. Pero miren, todas las características, estas son proteínas, entre de muchas otras, no voy a decir que sean las únicas. Este es un listado muy pequeño nada más. Pero de todas estas proteínas, ¿cuál es la característica? Que todas ellas están comprometidas con esto. Reparación del ADN, procesamiento del ADN, reparación de las brechas, o sea, aquellos que van a rellenar esas brechas cuando una vez que se ha reparado algo, tiene que haber una eliminación y una reparación de ese sitio. Proteínas que unen elementos regulados por esterol, la proteína Rho, las GTPasas, luego las que tienen que ver mucho con la forma, miren, con la apoptosis, con el procesamiento nuevamente, con el mantenimiento de la forma de la célula.
sistemas de microfilamentos que mantienen el citoesqueleto, acá estudia el citoesqueleto de la membrana, todas tienen que ver algo con un daño que sabemos ocurre en las células. Todas esas proteínas están comprometidas seriamente por su función en lo que es la estructura, el funcionamiento de una célula. Esto, si no se repara prácticamente o no se daña, la célula tiene que morir. Imagínense que falló la par, no hay reparación, y si el ADN no se puede reparar, esa falla puede llevar a grandes consecuencias. Puede ser una célula que se puede transformar. Entonces, esto ordena que la célula muera por apoptosis. ¿Cierto? Entonces, todas estas proteínas están velando para que esto se mantenga lo mejor posible. Si esto falla por culpa de estas proteínas, automáticamente es una orden para que la célula active y realmente muera por apoptosis. Como ven ustedes acá, estas son las caspasas que normalmente activan. Esta es por la 3 y la 7, es la 3, algunas que no se conocen muy bien. Y lo más interesante aquí es lo que decía, este D, en la mayoría de métodos, ¿qué quiere decir? D es el símbolo de aspartato, ¿cierto? Justamente aquí excepto esa, acá está aspartato, pero acá viene el aminoácido triptofano, ¿cierto? Entonces, miren, acá tenemos, perdón, tirosina, ¿no? Y es tirosina. Pero aquí D es aspartato, corta en el lado carboxilo. Como ven ustedes, me interesa lo que venga para acá y lo que venga para acá, pero lo cierto es que aquí tiene que haber un grupo carboxilo que pertenece al aspartato. Esa es la característica de las caspasas y que trabajan con estas proteínas que están involucradas son las proteínas blanco. Estas cortan a estas y van a activar la apoptosis. Si esta falla, automáticamente a la apoptosis se activa esta, la cortan y se dispara la apoptosis. Las reguladoras, como dije hace un momento, toda la familia de las BCL. Aquí hay una cantidad muy grande de proteínas, algo de 25 de las BCL2. Toda una familia muy grande que tienen a su cargo acción antiapoptótica, es decir, no hay apoptosis, y otras que son proapoptóticas. Entonces, de esta hay las subfamilias, las BCL2 que son antiapoptóticas, y las familias BAX y la BH3 que son proapoptóticas, a favor de la apoptosis. Todas pertenecen a la familia BCL2. Aquí llevan todavía, esta es la única que lleva BCL, además, a pesar de que no lleva BCL, todos son miembros de la misma familia, la BCL2. Es un número muy grande. Esto simplemente para que tengan nota, no es que yo les vaya a preguntar, a ver qué tiene. Y estos son dominios, es decir, los sitios con que reconocen a sus sustratos, que son característicos propios de cada una de ellas. Son secuencias de aminoácidos. Es simplemente para que tengamos en nota de que hay una diferencia entre unos y otras por sus sitios de uniones. Pero no para que ustedes vayan a memorizarse ni a pensar que ahora voy a preguntar de ellos. Simplemente que en las proteínas reguladoras hay algunas que son antiapoptóticas y otras que son proapoptóticas. Y que todas son de la familia llamadas BCL2. ¿Ya? Eso es, en resumen, lo que yo estaría preguntando. Aquí hay una cosa muy importante. La BCL2 es una familia de proteínas formada por 25 miembros aproximadamente, que regulan procesos de permeabilización mitocondrial y constituyen un punto clave en la vía intrínseca, es decir, la vía que se activa dentro de la célula para generar la apoptosis celular. Por eso yo les he dejado esto, porque de aquí, con esto ya paciente tiene una idea. Ven al cuadrito y lo que yo les estoy hablando y le estoy leyendo básicamente esta cosa de aquí, ya ustedes, ese es el resumen de este cuadro que está acá. Aquí, ya vamos, ahí está terminando un poquito. Miren, fase de activación. La fase de activación y fase de ejecución son dos fases en que normalmente se ha dividido esta apoptosis. Claro, es una manera didáctica de decir las cosas, ¿no? Porque normalmente no podemos decir hasta qué momento, hasta qué punto ya empezó la fase. Simplemente son etapas que uno claramente las puede diferenciar en dos, desde el punto de vista didáctico y de observación. La apoptosis se puede decir que hay dos fases, la fase de activación y una fase de ejecución.
En la fase de activación se prepara la célula para empezar su proceso de muerte. Y aquí es donde ya en este caso, las caspasas efectoras comienzan a hacer lo propio, ya a llevar a cabo definitivamente ya la muerte celular. Eso es lo que quiere decir. Aquí se prepara, se activa. ¿En qué consiste? La activación de los receptores. Recuerden, si es que es vía externa o extrínseca, la señal viene de afuera. Se une a un receptor, aquí ese receptor tiene un dominio de muerte celular y comienza a disparar señales, una tras otra, que van siendo conducidas por proteínas que terminan comprometiendo a la mitocondria, hacen liberar toda una serie de sustancias, entre ellas este SMAC diablo, que lo vamos a ver después, y citocromo C, y después van a ir ya de frente a activar a caspasas y muerte celular. Todo eso está comenzando primero con una activación y luego con una ejecución. ¿Qué implica, qué etapas más cruciales significan la activación? Aquí les pongo 3. Y si digo 3, ya fácilmente ustedes pueden decir, seguramente que voy a preguntar de eso. Sí, voy a decirles algo de esto, tiene que ir en el examen, según una preguntita muy sencilla. Activación de receptores, TNF1. Bueno, un receptor, ese es el factor de necrosis tumoral. Activación de apofaz, o este CD4, son proteínas que caracterizan o que están unidas, o sea, cúmulos de diferenciación, ¿no? Cúmulos differentiation 40. Son proteínas características en las membranas. Bueno, lo cierto es de que en esa fase de activación se activan receptores, sean de TNF, el APO o el CD40. También, una vez que ha ocurrido esta unión, se activan las caspasas 8, 10 y 1. Estas caspasas no son las efectoras, recuerda que hay reguladoras. Estas caspasas van a ya estar atentas, estas son las que van a terminar por activar a las otras. Pues se activan las caspasas 8, 10 y 1 y se produce ácido araquidónico y ceramida. ¿Qué está indicando la regresión de ácido araquidónico? Esto que ya se está comprometiendo la membrana celular, porque estos componentes son de la bicapa lipídica. Esto ya es una señal. Se activó el receptor. Aquí este ya da la orden, estos dominios de muerte dan la orden o están activando a estas caspasas. Y el conjunto de todo esto ya está generando un cierto inicio de alteración a nivel de membrana celular, porque ya la presencia de ácido araquidónico ya está indicando que se están rompiendo, se están degradando algunos fosfolípidos de membrana, igual que la ceramida, ¿cierto? Entonces ya es un indicador, ya se ha activado, ya se ha dado la voz de alerta, y ahora estas enzimas, estas caspasas son las que van ahora a seguir con todo esto. Ahora, ¿qué viene? Eso provoca un estrés oxidativo, liberación de radicales libres, caída transitoria del potencial de membrana mitocondrial. Esta caída transitoria va a generar apertura de ciertos canales, de ciertas, para la liberación de citocromo C. ¿Y con esto qué va a hacer? Con el citocromo C se van a activar, se va primero a formar un apostosoma, y este apostosoma va a terminar por activar a las caspasas 3, 6 y 7. ¿Qué son estas? Las efectoras. Estas regularon. Estas son las 3, 6 y 7, son las que van a llevar a cabo la muerte celular por apoptosis. Y también aquí participa AVAX y la CD4, que también van a ayudar a colaborar con la muerte de las células, son proapoptóticas. Entonces aquí es como sea, y todo eso se ha dividido en fases. Esto que están 3 puntitos para aquí la activación, y estos siguientes 4 son prácticamente 1, 2, 3 y 4 y este más, serían los que participan ya en la fase de ejecución. Aquí abajito también tienen escrito algunas otras notas para que puedan ustedes reafirmar ese concepto que les estoy mencionando. Ahora sí creo que ya no voy a abusar más, o esta diapositiva más, y ahí ya los dejo para la siguiente sesión. Miren, como les dije, un estrés, daño al ADN, quimioterapia, radiación ultravioleta, son agentes externos que pueden provocar
y pueden despertar internamente una vía intrínseca, donde la mitocondria comienza a activar ese canal y liberar citocromo C. Esta acción de citocromo C es la que va a activar a una serie de etapas en entre estos complejos APAF, es el apoptosoma, y este apoptosoma va a activar a la caspasa 9, esta la caspasa 3, la 6 y la 7. Recuerden que esta es regulatoria, y esa a la vez, esas que están en rojo son las efectoras. Y tenemos aquí que este conjunto, las tres, son las que van a llevar a cabo la apoptosis. Esto es la vía intrínseca, aquella que se inicia aquí adentro. Aquí no hay receptores. En cambio, esta es la vía extrínseca. La vía extrínseca quiere decir que aquí hay receptores. Vienen algunos agentes externos, pueden ser drogas, algunos agentes infecciosos, se unen en este receptor y esto automáticamente despierta en este sitio, en estos lugares, los dominios de muerte y que terminan activando primero a esas caspasas reguladoras, a la 2, la 8, la 10, y a las finales van a activar a las caspasas 3, 6 y 7, que son las efectoras. Aquí también cuando ocurrió esto, miren, de la vía intrínseca, se formó, aquí no hubo necesidad de receptores. Esto inmediatamente va a provocar daños internos en el material, no solamente mitocondrial, también puede ser en nuestro ADN genómico. Y estos van a terminar por liberar citocromo C, pero también al mismo tiempo libera este SMAC diablo que lo dije hace un rato. Este SMAC diablo es una proteína que va a inhibir a esta proteína activadora que inhibe la apoptosis, una proteína inhibidora de apoptosis. Lógicamente tiene que ver lo siguiente. Normalmente tenemos una proteína inhibidora de apoptosis en condiciones normales. ¿Para qué haber apoptosis si no nos requerimos? Esto está presente, está vigente. Pero si esto indica que había un daño, tiene que haber apoptosis inmediatamente. La liberación de citocromo C, por un lado, garantiza que se dé la apoptosis y por otro lado, envía a este SMAC diablo para que inhiba a este inhibidor y deje libre para que esto siga su camino. Porque si está presente, lo mismo que nada. Esto hace su camino y este viene e impide a este nivel o impide aquí. Entonces lo que hace es de una forma muy inteligente. Si va a haber apoptosis, se libera el citocromo C para que ocurra esto, pero al mismo tiempo tiene que enviar a una proteína para que inhiba a esta proteína que normalmente inhibe la apoptosis. Quiere decir, al dejar sin actividad a esto, está dejando libre a este camino para que haya apoptosis. Miren, aquí la pregunta que viene ya para terminar es, yo una vez la hice, pero hace tiempo cuando todavía no se conocía mucho. Y ya, bueno, en ese tiempo hacía yo valer como que la vía intrínseca no necesita, la vía extrínseca no necesita de participación de mitocondrias. He tenido que aumentar esto. Sí necesita. Algunas son directamente y otras, que las que son la mayoría, vienen para acá, activan y van a la mitocondria y siguen ese caminito. Esto he tenido que añadir y eso es lo que realmente hoy en día se sabe. Es así como ocurre. Más bien son pocos raros aquellos pasos que siguen directamente, burlando o dejando sin efecto la participación de mitocondria. Esto es importantísimo. Quiere decir de que la presencia de citocromo C en el medio es un indicador de que la apoptosis se está dando, no solamente tanto por vía intrínseca o por vía extrínseca, acordándose de esto que he puesto aquí escrito. Esto más bien debería ser menos visible o un poco con líneas. Esto es poco, pero es menos, se da en menos proporción. Esta es la que sigue su camino. Entonces, la participación de mitocondrias es importante en ambas rutas. Bien, señores, señoritas, miren, entonces, no olviden mañana el examen que habían quedado, que lo habíamos pospuesto un poquito, ¿cierto? Por el hecho que ustedes estaban también en otra situación. Claro, el caso de ustedes es una cosa muy especial, ya que son alumnos
y están llevando el curso y con otros cursos más. Entonces, tomamos muy en cuenta esa condición. También lo que quiero más bien es decirle a ustedes, hay dos alumnos que no sé, no están viniendo o es que ya, no, ya se han retirado. Pasen la voz mañana porque es el examen, mire, ya vamos a dar el segundo, estamos ya por el segundo. Y los que están en el primero están muy bien, ¿no? Por si acaso están yendo bien y les auguro lo mejor, al menos es la oportunidad aquí, no por un curso, era pues justo de que ustedes vayan a truncar su carrera. Olvídense, ustedes hagan el esfuerzo. Allá el hecho de estar aquí escuchando la clase, dando sus exámenes, contestando las preguntas que las están haciendo hasta ahorita muy bien, las preguntas de los talleres, cuando hacemos las preguntas, las interrogantes que ustedes mismos nos plantean. Eso es muy bueno porque ayuda, está bien, nosotros no queremos que simplemente ustedes sepan siempre. También las preguntas que ustedes hacen, también yo les pongo aquí nota, porque eso ayuda a que un profesor, sea yo o sea otro colega, ha visto, se aclaran las preguntas y eso va para mejor de ustedes. Eso se evalúa. Están yendo muy bien, así que por favor, estudien, sigan así nomás, ya falta poco, miren, estamos avanzando y van a ver que quítense ya de la cabeza y van a dormir tranquilos cuando ya terminen este curso de biología molecular, que de repente en un momento se les ha presentado como un dolor de cabeza aquí, ¿cierto? Pues bien, no va a haber eso. Esos dos alumnos que no están viniendo, por favor, no sé si ya se han retirado, háganles saber, por favor, que mañana es el examen, no estén perdiendo, ¿no? Por favor. Miren, bien, señoritas, señores, no los quito más tiempo. Entonces, mañana es el examen. El siguiente lunes, miren, yo los espero a las 9 con el taller. El taller que sigue es, me parece que es enfermedades del colágeno, ¿cierto? Y después de acabando el taller, yo, pues ya le voy a pedir con la venia de ustedes, culminar esa parte que yo debería haberle hecho en la mañana a primera hora con ustedes. Pero como dije, tengo un cruce y ustedes son ya de curso de segundo, pero son de primer año y tienen otros cursos después. Entonces, no, es un poquito difícil a ellos posponerles. Entonces, por eso que yo recurro a ustedes para que me permitan ese día lunes o en otro rato que ustedes deseen culminar ese capítulo para que el miércoles ya empecemos con otro tema. ¿Ya? Bien, eso ya lo hablamos ese mismo rato. Entonces, el lunes empezamos con el taller de frente a las 9 de la mañana. ¿Les parece bien? Sí, díganme. Voy a despedirnos. A ver qué escuchar. O ya me abandonaron. Sí, creo que se fueron todos. No, Ah, doctor. Acá ya. estoy. Ya, entonces quedamos así, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, Está miren, bien. pasen la voz, mañana no se olviden a las 6 de la mañana, ¿cierto? Como habían quedado con la doctora Rosana. ¿Sí? Bien. Gracias y hasta mañana y luego hasta el lunes después. Suerte, estudien para mañana. Está fácil, ojalá si lo vean ustedes también. Yo les deseo mucha suerte. ¿Listo? Gracias, hasta luego. Hasta luego, Vayan doctor. tranquilos. Chao, chao, Alejandro. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego, adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Esta cosa se pega el... Tengo problemas con esta cosa, no sé qué pasa. Ya está recién. Ya no sé qué pasó. Doctor, aquí no.
Doctor Aquino, ¿estás en el chat?